Son las 8:39. Queremos saludar a esta hora al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y agradecerle por su gentileza, como siempre, con nuestro medio. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Patricio, Sí. saludo a ti, a Yarna y y los auditores de la radio de la U. Sí, pues bueno, sabemos que son momentos especialmente intensos y ocupados para usted, así que vamos a aprovechar de la mejor manera posible el tiempo. Partir por preguntarle cuál es la situación en las zonas habitadas, urbanas, que se habían visto más amenazadas por el incendio, en particular lo que ocurrió durante esta madrugada. Bueno, había un trabajo muy fuerte de bomberos y todo el sistema CENAPRED en los municipios y las brigadas nocturnas de CONAF. Hubo afectación, como ustedes saben, de algunas viviendas en Perquenco, lo mismo en Galvarino, y se contuvo bastante el incendio allí en la zona del estadio por una pavesa gigante, porque hubo vientos que superaban los 50 kilómetros por hora. En el caso de Coyipulli, que había tenido una amenaza muy, muy seria con este incendio San Carlos que cruzó, todos los que nos escuchan han ido al sur, cruzó hasta el río Malleco, hasta el viaducto, y afectó y amenazó a Coyipulli Centro. Ahora, esto fue, lo de anoche fue más camino a Angol, el primer kilómetro de esa carretera, donde está el estadio. Pero bueno, los bomberos hicieron un muy buen trabajo. Ministro, sabemos que solo en el caso de la Araucanía se han visto afectados 2.600 hectáreas, pero lo que no se ha detallado es cuánto de la superficie afectada, no solo en la Araucanía, sino que en todo Chile, corresponde a sectores forestales, sectores rurales, sectores agrícolas y sectores urbanos. ¿Existe ese desglose? Existen esos datos, pero a grosso modo son los siguientes. En torno a 40% es bosque de plantaciones, un 10% bosque nativo, 40% es mezcla de pastizal con arbusto, y otro 10% es más cercano a los periurbanos, y los periurbanos no son solo de las grandes ciudades, son también de estas parcelaciones que se provocaron, bueno, desde que Pinochet inventó ese decreto en el 82, pero se exacerbó con la pandemia y los retiros. Y en estas parcelaciones, como ocurrió en el incendio grande en el camino de Chillán a Pinto, Colhueco, que se pusieron a trabajar en pleno con temperatura de casi 40 grados y viento, ahí haciendo arreglo y nada, generó chispa y tenemos más de 400 hectáreas afectadas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay recurrencia al respecto. Corresponde a los delegaciones presidenciales con los COGRID regionales determinar el número de viviendas afectadas, pero créame que ha sido el número de viviendas afectadas muy acotado, porque hemos destinado recursos ingentes, humanos, y también uso del tanquero con retardante, que se llama, para, como dice la ley, defender las viviendas y la vida humana, que es lo fundamental en estas situaciones. Ministro, ¿cuál es la evaluación que hacen de la implementación del toque de queda? Porque lamentablemente aquí hay que presumir que un porcentaje de este tipo de hechos que se producen tienen un carácter intencional, como quedó demostrado, por ejemplo, en el incendio de Viña del Mar de fines del año antepasado. No, claro, y de hecho, CONAF tiene imágenes satelitales e información incluso online, en que, no obstante el toque de queda, después del mismo, hubo 4 focos ahí en el Bajo Malleco, o sea, en ese camino que une a Coyipulli con Angol y después Reguén, y nada, pues allí como lo hemos medido con CONAF, en los peritajes, hay comunas de Malleco y comunas de la provincia de Arauco, a lo cual se sumaba el Gran Valparaíso, pero el Gran Valparaíso, luego que la PDI con el fiscal Santana lograron desmontar esa mafia del fuego que existía,
ha habido menos incendios, pero en Malleco, Arcilla, Coyipulli, Los Álamos, Los Sauces, partes de Titúa, hay recurrencia de incendios y bueno, la hipótesis es tan clara, entre personas con demencia, grupos radicalizados que no respetan la Ñuñquimapu, como las propias comunidades mapuches llaman a respetar lo sagrado, y eventualmente los criminales del robo de madera, que allí en las detenciones se aplica la ley contra el robo de madera, que además ha disminuido bastante, son huincas, son chilenitos de tomo y lomo. Puro y duro. La conducta de las empresas forestales, ¿cómo se evaluó? Porque el año antepasado hubo mucha crítica a las insuficiencias en prevención de ese sector, justamente porque los incendios proliferaron más o menos en la misma zona centro-sur. Se repite eso 2 años después, pero sería interesante conocer si se aprendió la lección en el mundo forestal. Ya con toda sinceridad, esto es muy técnico. Las forestales, se integraron. No solo coordinación, hay una integración de datos entre CONAF y ellos. Nosotros aportamos 160.000 millones de pesos a todo el proceso de prevención y combate de los incendios. Las brigadas de la Corma, CMPC, Arauco y también de otras forestales a lo largo del país, el cinturón verde que le llaman acá en Pichilemu, está la forestal Milagro, etcétera. Ellos aportan 140.000 millones de pesos. Se ha fortalecido por CONAF la fiscalización y cumplen los protocolos del año 2017, que es en carreteras principales, bueno, depende del camino, es cortafuego, después un bosque raleado y limpio, que más tenga cortar las ramas para que se evite la propagación intensiva de las mismas, y han mejorado, aportando además, hay una inversión importante en una red de antenas con óptica que ha permitido tener a 25 kilómetros a la redonda, en muchos casos, estas antenas colocadas en partes altas, como las que colocamos nosotros como sector público en las costaneras adyacentes para monitorear todo el área metropolitana y también en otros lugares que ha habido inversión de CONAF. Esas antenas han permitido llegar mucho más rápido a los incendios y también tener información de eventuales sospechosos de provocar incendios. Son muchas veces pequeños y medianos propietarios forestales los que incumplen y que hay unos debates duros que hubo con la ley de incendio, de que se aprobó ya lo de los cortafuegos obligatorios, la limpieza del espacio urbano rural y que va a haber multa y va a haber una gradación de faltas leves. Teníamos ahí al ministro, vamos a tratar de retomar el contacto, se cortó, pero bueno. Hay incendios forestales y rurales que está en trámite todavía en el Congreso Nacional, entiendo, está en su segundo trámite. No ha habido consenso. Sí. Ahora, el ministro estaba mencionando algunos de los nudos críticos que son los que recaen sobre empresas privadas para que financien algunos de los elementos de prevención. Nudos críticos que parecen estar despejados por lo que nos decía. Bien favorable el balance que él ha hecho sobre la coordinación público-privada en esta emergencia. Es interesante el cambio. Yo no sé si tú te acuerdas la polémica que tuvo el mismo ministro con las forestales. Sí, porque además esto tiene la cuestión más previa y estructural de los monocultivos. Efectivamente, hay árboles altamente combustibles que están distribuidos de manera muy homogénea en una gran cantidad de terrenos. Se produce, por ejemplo, Yasna, lo que ocurrió en el verano del año 2017 en Santa Juana, donde finalmente se terminó incendiando el pueblo completo. Retomamos con el ministro, le devolvemos la palabra. Estaba ahí explicando el tema de la colaboración público-privada, ministro. Lo que comentaba es que había más ruido con actores medianos y pequeños que no cumplen los cortafuegos y que reclaman que en esto les ayude el Estado.
incluso de que si obligamos a hacer cortafuegos se les debiera indemnizar, lo cual es absolutamente impensable, imposible para la carrera fiscal que tiene Chile, y además no ocurre en ningún país con la OCDE. Por algo se les pide a la eléctrica que ellos cofinancian ahí el despeje bajo las líneas de alta y baja tensión. Y eso ahí se acordó de que CONAF y INDAP, van los pequeños actores que tienen bosque, de la agricultura campesina, que tienen algunos modelos mixtos, se les va a contribuir con apoyo técnico y algún trabajo de horas máquinas en los momentos en que no hay incendios. Los mismos brigadistas cuando se van entrenando, se puede hacer un aporte a actores pequeños, pero vamos a estar muy encima de los grandes actores, y también en esto todo el mundo tiene que predicar con el ejemplo. Hay municipios que tienen terreno, los municipios pueden obligar a los sitios de Eriazo a cortar pasto y la basura. Fue ejemplar el alcalde Esteban Krause, ingeniero forestal, alcalde de 3 periodos de Los Ángeles, que el director regional de CONAF, ahora de Biobío por segundo periodo en su vida. Esteban puso la basura vegetal como parte de la ordenanza de la basura de la comuna. Entonces, el tener pasto seco, incendiario, pasa a ser basura, y con eso los jueces de policía local los combinan a la gente y hacen el trabajo preventivo, o si no les cobran multa. Entonces es muy importante todo este trabajo territorial. Nos mencionaba, ministro, algunos nudos críticos que se han logrado destrabar en la tramitación de la ley de incendios forestales. ¿Cómo va eso? Porque está en trámite todavía. Sí, a ver, se crea la interfaz urbano-rural, y además se trabajó con el Ministerio de Vivienda para un sistema de diseño rápido, porque las modificaciones de los planos reguladores y la creación de planos reguladores demora en algunos casos una década. Entonces acá hay una suerte de modelo más rápido, en que esperamos en el curso de entre 6 meses y 1 año y medio tener que se dé dicha planificación. En todo el mundo son cosas bastante obvias, ¿no? Que es pedir zonas en que tiene que haber despeje, zonas en que no puede haber barracas o acumulación de acerrín o de madera como combustible cerca de la parte urbana, que ojalá la construcción de vivienda no termine con una pared como algo inconcluso, sino que termine con una calle en la parte circunvalar, que estén las vías de escape, bueno, en zonas de alto riesgo como el Gran Valparaíso mejorada, entre otras tareas que deben estar en esa interfaz urbano-rural. Es un punto fundamental, y de allí las multas corren por parte del municipio. En cambio, en la parte rural corresponden por CONAF, Futuro Servicio Nacional Forestal, que ya está aprobado por el Senado, y allí hay zonas de alto riesgo, mediano riesgo, y según el lugar se va pidiendo el despeje de bosque, los cortafuegos y manejo silvícola responsable. Ministro, sabemos que se tiene que ir, pero antes de despedirlo, muy breve, este cambio en las condiciones climáticas, esta irrupción de una ola un poquito más fría, el descenso en las temperaturas, incluso las gotitas que cayeron por ahí en algunos lugares de la región de la Araucanía, ¿cuánto incide para lograr ir superando esta situación que se ha producido durante las últimas horas? Poco, Pato, porque mira, felizmente pasa justo con quienes nos están escuchando, entre Valparaíso y Maule, que esa zona había tenido un 40% más de incendios hasta ahora, se había portado mal, mucha responsabilidad. Recordemos estos incendios que hubo en Melipilla, Tiltí, cuando se ahumó Santiago, etcétera, etcétera. Esa zona se portó bien este fin de semana, hubo mucha responsabilidad
muy poco incendio, y ahí todo el que nos están escuchando, el agradecimiento a la zona central, por así decir. Pero viene esta semana y los próximos, todo lo que queda de febrero, en muchos casos temperaturas sobre los 30 grados, y también en la zona de los secanos interiores hay mucho pasto seco a gran escala, lo cual hace difícil soltar la amarra y pronosticarlo. Recordemos además lo de Los Ángeles. En Los Ángeles, California, un incendio en el equivalente al 1 y 2 de julio nuestro, en pleno invierno. Entonces, cuando hay ese nivel de combustible seco, no hay agricultura viva. Donde hay agricultura viva, se produce resiliencia en el paisaje. Tenemos esta debilidad estructural, esta vulnerabilidad. Entonces, a seguir con el trabajo, insisto, este llamado, que esto de las parcelaciones se organicen, corten el pasto alrededor, que tengan una organización. Ahí el Centro Grande, Coihueco, Pinto, ahí Camino de Estermas, por compadres haciendo galleteo y soldadura y trabajo en una parcelación con 40 grados de temperatura y vientos de 40, y se generó un incendio brutal que afectó también vivienda. Entonces el llamado al máximo de corresponsabilidad. Bueno, vamos a seguir con mucha atención la evolución de este cuadro. Hay que recordar que en la región del Biobío y en la región de la Araucanía es donde está en estos momentos concentrada la preocupación y las medidas del Estado en sus distintas dependencias, y evidentemente un rol central coordinador lo juega el Ministerio de Agricultura en sí mismo, pero también a través de su de una de sus unidades o con las que trabaja, que es la CONAF, que está obviamente atendiendo a esta situación. Ministro Esteban Valenzuela, muchas gracias y que tenga un buen día, porque si usted tiene un buen día, mucha más gente va a tener un buen día. Sí, po. No, gracias Patricio y Yana, y nada, buenas vibras, y a cuidarse y cuidarnos, que estén muy bien. Gracias. Ahí está el ministro Esteban Valenzuela. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, durante la mañana el rumbo que van tomando estos incendios forestales, Yana, pero por de pronto nos vamos. Nos vamos. No hay plazo que no se cumpla. Así es. Deudas no tengo. Sigan en compañía de la radio en todo caso, porque vamos a estar permanentemente contándoles de lo que ocurre, además de nuestra programación especial en el mes de febrero. Que estén muy bien.